¿cómo están? Este tutorial es la parte 2 para tejer estos tiernos y hermosos gnomos o duendecitos. Así que ya hicimos en la parte 1 la cabecita con los detalles de bordado y ahora vamos a hacer, en este caso, el gorrito. ¿Sí? Vamos a comenzar con un anillo mágico. Y dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Ajustamos el anillo. Y ahora vamos a hacer 6 puntos, un punto en cada punto de la vuelta anterior. Entonces hacemos 1, lo marcamos y así hacemos los 6. Bien, en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto, marcamos y un aumento. Un punto en aumento toda la vuelta y vamos a terminar con 9 puntos. Entonces, en la vuelta número 4 vamos a hacer un punto en cada punto anterior, por lo que vamos a seguir teniendo 9 puntos. Así toda la vuelta. Bien, ya hicimos la vuelta número 4 con 9 puntos. Y perdí la hebrita del anillo mágico para que no moleste. Y en este momento vamos a aprovechar para, en el caso que queramos poner un pompón tejido, que ahora les voy a explicar cómo lo tejí, insertamos por acá con aguja lanera y cosemos adentro. Bien, ahora que tenemos el pompón, vamos a continuar. En la vuelta número 5 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Hacemos 2, ponemos el marcador, un aumento y así toda la vuelta hasta llegar al final, que vamos a tener 12 puntos. Bien. Y ya hice también la vuelta número 6 con 12 puntos, un punto en cada uno. Seguimos con la vuelta número 7, vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Bien, yo ya hice para adelantar la vuelta número 6, que era un punto en cada punto, es decir, 12 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 7, en la cual vamos a hacer 3 puntos, marcamos el primero y un aumento. Y así repetimos la secuencia. En la vuelta número 8, un punto en cada punto, hacemos los 15 puntos. En la vuelta número 9 vamos a hacer 4 puntos, 1, 2, marcamos el primero, 3, 4, un aumento, repetimos toda la vuelta. Al finalizar vamos a tener 18 puntos. Y la vuelta siguiente, la vuelta número 10, hacemos 18 puntos, un punto en cada punto. Bien, pasamos a la vuelta número 11, en la que vamos a hacer 5 puntos y un aumento. 1,
2, marcamos primero, 3, 4, 5 y un aumento. Repetimos la secuencia y al finalizar vamos a tener 21 puntos. Y en la vuelta número 12, la siguiente, hacemos 21 puntos, un punto en cada punto. Nos vemos al final. Bueno, terminamos la vuelta número 12 con 21 puntos. Y la vuelta número 13 vamos a hacer 6 puntos y un aumento. Un aumento y así repetimos la secuencia hasta el final. La vuelta número 14 hice 24 puntos, un punto en cada punto. Y ahora la vuelta número 15 vamos a hacer 7 puntos y un aumento. 1, 2, marcamos el primero, 3, 7 y un aumento. Repetimos así hasta el final. En la vuelta número 16 hice 27 puntos, un punto en cada punto. Y ahora en la 17 tenemos que hacer 8 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un aumento. Y así vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta, completando con 30 puntos. Terminamos la vuelta 17 con 8 puntos y un aumento. En total tenemos 30 puntos. Y vamos a cortar para hacer una terminación invisible del gorrito. Después le vamos a dar el detalle de un bordecito. Entonces terminamos acá, el siguiente punto no, en el siguiente ingresamos, tiramos, ingresamos acá, vamos a hacer la hebra y acomodamos para que quede disimulado ese puntito. Trabamos con un nudito. Y ahora sí, vamos a hacerle el borde. Yo voy a hacerlo con rojo. Para el borde, yo voy a usar punto cangrejo. Entonces, elijo esta parte donde está la terminación, que si bien es invisible, hay como una diferencia. Se ve algo, pero ingresamos acá, tomamos la hebra del otro color, en este caso rojo. Separamos la hebra cortita, nos quedamos con la larga, hacemos cadenita y ahora vamos a ir para la derecha. Entonces ingresamos en el siguiente punto, sacamos la hebra y hacemos así. No sé si se vio bien. Ingresamos en el punto anterior, tomamos hebra y cruzamos otra hebra, como tejer hacia atrás. Ingresamos en el punto, sacamos, cruzamos hebra. Y así vamos haciendo alrededor de todo el gorrito. Muestro nuevamente, ingresamos, traemos hacia adelante la hebra, cruzamos, ingresamos, traemos hacia adelante la hebra, cruzamos y así seguimos, vamos toda la vuelta. Vamos llegando al final, hacemos
otro punto, ingresamos, sacamos y ahora dejamos hebrita no muy larga y con aguja lanera yo elijo para esto la punta redonda, punta roma. Ingresamos acá para terminar. Hacemos como unas vueltitas más. Bien, así. Y adentro hacemos un nudito con las dos hebritas, la del inicio y la del final. Y perdemos las hebritas. Y ahí finalizamos el borde del gorrito. Queda muy lindo. Bien, yo le puse pegamento en el borde del gorrito. Entonces lo ubicamos así. La parte donde terminamos la dejamos hacia atrás y lo ubicamos lo más centrado posible en la cabecita. Acá le pegué, como les había mostrado, si querían ponerle algunos adornitos, le pegué unas estrellitas, un corazoncito, lo que quieran. Pueden bordar alguna estrellita. Y ahora sí sostenemos un ratito para que quede pegado el gorrito. Les voy a mostrar cómo hacemos el pompón. En el caso que no quieran usar un cascabel, pueden hacer este pompón. Ahora lo vamos a ver. El pompón es muy sencillo. Inicié con un anillo mágico de 6. La vuelta número 2 hice aumento en todos los puntos. Me quedaron 12. Dos puntos en cada punto anterior, o sea, me quedaron 12. Y después hice 2 vueltas más de 12 puntos. Ahora, en la vuelta número 5, hacemos 6 disminuciones. Entonces, disminuciones invisibles tomando la hebra de adelante. 1, y así vamos haciendo las disminuciones que van a ser 6. Una vez hicimos las 6 disminuciones, nos ayudamos con tijerita, con un crochet, con un ganchillo y vamos poniendo un poquito, mínimamente un poquito de relleno, de vellón siliconado o mismos hilitos sobrantes que hayan quedado. Entonces cortamos una hebra larguita, enhebramos la aguja lanera, cerramos así cruzando la hebrita. Son unas pasaditas y ya nos quedó listo el pompón para agregarlo como hicimos antes. Cuando empezamos a tejer la punta del gorrito, inmediatamente le agregamos ya el pomponcito para poder atarlo y después seguimos tejiendo. Bien, ahora vamos a las orejitas. Las orejitas las ubicamos aproximadamente 4 puntos después que termina el ojito. 1, 2, 3, 4. Entonces, acomodamos así y vamos a ir tomando parte de atrás y vamos pasando 2 o 3 pasaditas hacemos para fijarla.
Vamos a ir de atrás, otra pasadita más, y cuando vemos que ya nos queda firme, vamos a sacar hacia atrás este hilito, esta hebra, como hicimos anteriormente, las dos juntitas de las dos orejas. Acá tengo las dos hebritas, una de cada orejita, y le hacemos dos nuditos. Hacemos uno, no tan apretado, otro más. Nos ayudamos con la aguja lanera a ingresar ese nudito, cortamos y perdemos ahí lo que quedó, el excedente, y así tenemos la carita. Vamos a hacer las cadenitas para colgarlo, ¿sí? Hacemos entonces nudo deslizado y aproximadamente 25 o 30 cadenitas, como más les guste. Terminamos las cadenitas, dejé una hebrita en cada lado, larguita, y entonces vamos a coser la altura que ustedes quieran, por supuesto. Enhebramos la otra hebrita, ingreso por otro lado y salgo al mismo lugar. Y atamos. Doble nudito. Perdemos estas hebritas, por supuesto. Y así nos queda terminado este dulce gnomo o duendecito. Y bueno, como ven, son muy fáciles de hacer. Si quieren pueden hacer la versión, este sería igual con el gorrito dobladito. Entonces acá hacen el gorrito de forma normal arriba y lo sostienen así y le dan unas puntaditas y queda el gorrito dobladito. Para las piernitas les pueden hacer cadenitas, como hice yo en este caso, igual que las cadenitas que hicimos para colgar. Bueno, hacen dos cadenitas y las enganchan abajo, las cosen abajo y le quedan, bueno, pueden poner en la punta, pueden ponerle bolitas, tejerle un pomponcito tejido, como más les guste. Todos son para colgar, o se pueden hacer que no sea para colgar también, y los pueden usar para decorar cualquier sector del hogar. Son muy tiernos y hermosos. Espero les haya gustado. Si les gustó, se suscriban al canal, le den un me gusta a los videitos, a los tutoriales, y bueno, me sigan, que va a haber muchos más tutoriales hermosos, fáciles, sencillos y muy lindos para decorar en esta Navidad. Muchas gracias, hasta la próxima.